Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros el doctor César Torres, representante del Mecanismo Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Saludamos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre la educación inclusiva y prevención de violencia escolar. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que la responderemos en vivo. Buenos días, doctor César. Buenos días, Roxana. ¿Cómo es usted? Doctor, ¿en qué consiste la implementación de la política de educación inclusiva que incluye la prevención y atención de la violencia escolar contra estudiantes con discapacidad? Es una interrogante bastante legítima, sobre todo porque la política de inclusión lo que busca es que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pueden ser incluidos en el sistema educativo en igualdad de condiciones con todos los demás niños. Y esto es importante porque muchas veces los niños, niñas, adolescentes con discapacidad presentan como dificultades o encuentran muchas barreras para su inclusión en el sistema escolar regular, pues aunque no exista una negativa directa, los padres de familia enfrentan muchos desafíos para poder garantizar, digamos, la inclusión en el sistema educativo por falta de accesibilidad del local educativo o por falta de preparación de los profesores o carencia de profesionales de apoyo, entre otros, ¿no? Muchos de estos estudiantes, si bien resultan siendo incluidos en la institución educativa. Sin embargo, esta inclusión podríamos denominarla, se realiza de manera formal, pero no real. Y hay muchas experiencias educativas que van como visualizando o expresando que la inclusión no se llega a realizar de manera plena. Y esto es importante porque cuando nosotros estamos hablando de una educación inclusiva, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes con necesidades educativas especiales que están asociadas a la discapacidad y en algunos casos también no necesariamente a la discapacidad, como veremos más adelante. Ahora, estas necesidades educativas deben de ser atendidas tomando en cuenta la condición de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes, y esto demanda obviamente realizar adaptaciones para poder garantizar logros adecuados en el aprendizaje. En consecuencia, pues la presencia de un estudiante con discapacidad muchas veces en las instituciones educativas simplemente son toleradas y no se hacen mayores esfuerzos para lograr su inclusión plena dentro del proceso educativo. Y esta situación se agrava mucho más cuando en el ámbito educativo se presentan situaciones de violencia. Y esto es importante señalarlo por la repercusión que tiene la violencia en los niños, niños y adolescentes con discapacidad, porque esta repercusión es mayor, es mucho más profunda que en los demás niños. Cuando estamos hablando de violencia, estamos haciendo referencia a actos o conductas violentas contra un niño, niña o adolescente que ocurre dentro de la institución educativa o también en sus inmediaciones o en el trayecto entre la institución educativa y en el hogar, y en el que los involucrados pertenecen a una institución educativa independientemente de si pertenezcan o no al mismo colegio. Y estos tipos de violencia han sido muchas veces diferenciadas por algunos investigadores de acuerdo también al tipo de conducta, y puede ser violencia psicológica, violencia física o violencia sexual. Lo que nosotros acá nos gustaría enfatizar es que en el caso de los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, hay mayor probabilidad de que puedan ser víctimas de violencia dentro del ámbito educativo y dependiendo del tipo de discapacidad, esta violencia puede empeorar. Para esto hay que conocer que existen condiciones de discapacidad que llegan a profundizar las experiencias de violencia. Por ejemplo, si nosotros estamos ante
niños o niñas con autismo, debido a esa condición particular para la socialización, se da un contexto u ocasión para que se produzca una violencia en el ámbito escolar, como pueden ser las burlas, la exclusión o la indiferencia, ¿no? Estos niños, niñas con autismo están más propensos a burlas y pueden ser también dejados de lado y pueden ser ignorados en la convivencia que se realiza en el ámbito educativo. Similar situación va a ocurrir con los niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje, quienes pueden ser pues estereotipados negativamente como de baja valía, vulnerables, dependientes, ¿no? Es lo que en resumen, lo que queremos señalar es que la magnitud de la violencia, por lo tanto, a un niño, niña o adolescente con discapacidad es mayor. Y además, estas personas tienen más dificultades para poder hacer frente a la violencia, para defenderse o incluso van a encontrar barreras para denunciar la violencia. Y obviamente los efectos también van a ser mucho más graves. En algunos casos incluso pueden conllevar a una depresión, a un aislamiento y en el peor de los casos incluso puede llevar a una situación de muerte también de estos mismos niños. Ahora, hay que tener en cuenta que en el ámbito educativo, esta violencia que se ejerce contra los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, también puede darse situaciones en las que se ejerce ante un niño o niña sin discapacidad, pero que puede generar una discapacidad. Nosotros en la Defensoría hemos tenido casos donde por un tipo de violencia que se ejerció contra un estudiante, lo rodaron por unas escaleras, finalmente él tuvo un impacto en el cerebro, lo cual después desarrolló un trastorno mental orgánico y tuvo que ser después internado en un hospital psiquiátrico, con todo lo que esto implica para para el mismo adolescente en relación ya a tener que dejar los estudios y también todos los efectos que esto acarrea en el ámbito familiar. Por eso es muy importante que en la institución educativa se pueda identificar qué aspectos pueden estar constituyendo como espacios de violencia. ¿Se tiene un registro de cuántos casos de violencia escolar contra estudiantes con discapacidad se han presentado durante este año del retorno de clases y qué tipo de casos son los más frecuentes? Sí, existe un registro. De manera general, el MINEDU tiene un sistema especializado en atención de casos sobre violencia escolar, el CICB. Ahí es donde se registran todos los casos. En general hay aproximadamente 800 casos de violencia en lo que va del año. Y de manera particular, en lo que corresponde a niños, niñas, adolescentes con discapacidad, se tiene registrado 32 casos de violencia. El mayor porcentaje de estos casos está asociado a una violencia psicológica, específicamente por discriminación hay un 7%, seguido de una violencia que consiste en una agresión verbal, que es un 6%, de violencia física con lesiones, un 5%, violencia física sin lesiones también es un 5%, un castigo físico que es un 4%, el trato humillante un 2% y después le sigue la violencia sexual o tocamientos indebidos y el acoso y aislamiento, todo cada uno de estos últimos con un 1%. Cabe ahí señalar que los estudiantes con discapacidad física, intelectual, con aquellos que tienen trastornos del espectro autista o sensorial, y también estudiantes con otras necesidades educativas, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, los estudiantes que presentan déficits de atención e hiperactividad o tartamudez, son muy vulnerables al acoso escolar y por ello es importante que se pueda concientizar sobre el tema de la discapacidad
y la cultura de la inclusión en todo lo que corresponde a la comunidad educativa, es decir, a los docentes, a los padres, a las madres de familia, a los mismos estudiantes también, para poder prevenir situaciones de violencia y detectar los casos desde las etapas tempranas, ¿no? Y aquí hay que remarcar que en el ámbito educativo se tiene que comenzar también a valorar la diferencia. Es el lugar mucho más propicio para poder comenzar a generar una sociedad inclusiva que sepa valorar la diversidad, las diferencias entre las personas, porque ahí es donde vamos a poner las bases para construir una sociedad mucho más democrática también. Doctor, ¿cuál es el proceso de atención o denuncia ante un caso de violencia escolar hacia personas con discapacidad? Como regla general, tenemos que tener en cuenta que la atención de los casos de violencia para todos los estudiantes se ha regulado de manera, digamos, integral o no se encuentra particularmente diferenciada, por decirlo así. De hecho, a nivel normativo tenemos el Decreto Supremo 004-2018, que son los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que se aplica para ya sea que el estudiante tenga o no discapacidad. También tenemos la resolución ministerial 291-2018 de Minedu, que contiene un plan de trabajo para la implementación de lineamientos de convivencia escolar. Toda esta normativa lo que hace es contener lineamientos para promover convivencia, prevención y atención de la violencia. En cuanto a la atención de la violencia propiamente dicha, también tenemos una resolución ministerial que es la 274-2020 del Ministerio de Educación, que establece protocolos relacionados a la violencia entre estudiantes o también violencia del personal de la institución educativa a estudiantes y la violencia también ejercida por un familiar u otra persona. Ahora, como se puede uno observar, como uno podemos caer en la cuenta, existe un universo de posibilidades de violencia hacia el niño, niña y adolescente con discapacidad que requiere obviamente múltiples intervenciones de diversas instituciones que tienen la responsabilidad de atender la violencia dependiendo del tipo de vulneración cometida, de quién proviene o por el lugar de donde ocurre la violencia. Y así podríamos decir nosotros que, a grosso modo, existen tres grupos de instituciones que deben de involucrarse en la atención de la violencia. Primero están las instituciones del sistema de justicia que facilitan el cese de la violencia a través de medidas de protección o sancionando a los responsables. Segundo, las instituciones a cargo de la atención y rehabilitación física y mental también de la víctima. Y tercero, y no menos importante, por cierto, de las instituciones educativas propiamente dicho y los órganos administrativos del Minedu a cargo de su supervisión. Ahora bien, de lo que se trata es de poder garantizar una atención adecuada y que el acto de violencia no quede impune, que esta puede ser denunciada, puede ser investigada y si es responsable puedan ser sancionados. Y obviamente se tiene que poner especial énfasis en la rehabilitación de la víctima. En el caso particular de los estudiantes con discapacidad, es importante garantizar el enfoque de discapacidad en la implementación de los servicios de la atención de la violencia de los niños y niñas con discapacidad. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque muchas veces la falta del enfoque de discapacidad lo que termina generando son barreras. Barreras que dificultan, por ejemplo, el que un niño, niña o adolescente que haya sido víctima de violencia pueda denunciar el hecho o pueda participar durante la investigación del acto de violencia que ha sufrido. En ese contexto, entonces, es importante mencionar
que todas las instituciones que atienden las situaciones de violencia deben de integrar el enfoque de discapacidad dentro de sus procedimientos, deben de garantizar, por lo tanto, la accesibilidad y los ajustes de ser necesarios y evitar que estos servicios excluyan a los niños, niñas, adolescentes con discapacidad o expresen algún acto de discriminación. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque muchas veces en la práctica se tiende a homogeneizar la atención en los casos de violencia que se presentan y se evidencia una ausencia de enfoque de discapacidad, y esto obviamente viene a constituir unas barreras que son muy grandes para los estudiantes con discapacidad que son víctimas de violencia. Ahora, y eso hay que tomarlo en cuenta cuando se realicen las coordinaciones con las instituciones sobre todo del sistema de justicia, para la atención de la violencia escolar. Obviamente, no todos los casos van a necesitar que todas estas instituciones intervengan, sino que va a depender de los casos. Por ejemplo, si tenemos nosotros casos de violencia psicológica, o violencia física sin lesiones entre pares, estos pueden ser resueltos dentro de la institución educativa, siguiendo los protocolos administrativos que existen para este tipo de situaciones, obviamente incluyendo el reporte dentro del CICB. Pero si se presentan algunas modalidades de violencia que son mucho más severas, donde se puede presentar violencia física con lesiones, o incluso en algunos casos se puede ser una violencia con el uso de armas, o incluso una violencia sexual o una violencia ocasionada por un adulto, que puede ser, por ejemplo, un personal docente o un personal administrativo hacia un estudiante, un menor de edad, o si se presenta también una violencia dentro del contexto familiar, pero que fue revelada en el contexto escolar. Obviamente, esto requiere indefectiblemente la intervención de otras instituciones, como son la Policía Nacional del Perú, el programa Aurora del Ministerio de la Mujer, los centros de asistencia legal del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Todas estas instituciones se encuentran a cargo de la denuncia, de la investigación y la judicialización de los hechos de violencia, así como de la sanción a los responsables y la reparación a la víctima. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los servicios de asesoría jurídica privados o algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan los derechos de niños, niñas, adolescentes y otros programas de protección también tienen un rol fundamental en la defensa de los derechos de un niño, niña o adolescente con discapacidad que ha sido víctima de violencia. El principal instrumento, obviamente, es el CICB, a través del cual se pueden reportar los casos de violencia, pero también es importante implementar adecuadamente los protocolos. Cabe señalar ahí que hay una serie de protocolos, si no me equivoco, alrededor de 6 protocolos para atención de violencia escolar. Tenemos un protocolo para atención de violencia psicológica y física sin lesiones, protocolo para atención de violencia sexual y física con lesiones y o armas, protocolo para atención de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, entre otros, ¿no? Cada uno de estos protocolos obviamente va a contemplar acciones diferenciadas teniendo en cuenta la complejidad del hecho y también va a contemplar la articulación necesaria con otras instituciones especializadas. Y en estos protocolos obviamente se establecen los pasos para su atención, teniendo en cuenta la naturaleza de la violencia y teniendo en cuenta también al autor, los detalles a seguir aparecen en los protocolos, ¿no? Y lo importante es que en la institución educativa
pueda implementarse estos protocolos. Y a grosso modo también tratando como de hacer un resumen de todos estos protocolos, podríamos señalar que los pasos para la atención de la violencia escolar, pues estamos hablando como de 4 pasos cuando se presenten, ¿no? Un primer paso es como la acción, que son medidas adoptadas por la escuela para atender los casos de violencia detectados y para proteger a niños, niñas y adolescentes con discapacidad que están involucrados. La derivación, que es la comunicación con el servicio externo especializado en atención de la violencia, o el traslado de la víctima o el agresor si es necesario. También el seguimiento, que viene a ser el acompañamiento y la supervisión del bienestar de los estudiantes, ya sea en atención psicológica, acompañamiento pedagógico, un soporte emocional, entre otros, así como la restauración de la convivencia que ha sido afectada por el acto de violencia y la verificación del cese de todo tipo de agresión que puede haberse dado. Y finalmente, un último paso está denominado como el cierre, que es la finalización, la atención del caso cuando se hayan cumplido todos estos pasos previos, y que se debe de garantizar la continuidad educativa del estudiante involucrado en el hecho o situación de violencia, ¿no? Así como su protección y acogida de ser necesario. Doctor, pasamos con la última pregunta y en concreto para continuar con las preguntas de las personas que nos acompañan en el Facebook. ¿El personal docente de las instituciones educativas están capacitados para poder atender casos de violencia escolar hacia personas con discapacidad? Eso depende. Hay algunos docentes, en general, en los últimos tiempos, el personal docente viene siendo capacitado, pero nosotros como Defensoría insistimos en que la capacitación tiene que ser constante, porque la atención a estos casos de violencia son atenciones que merecen un cuidado preciso y sobre todo tener mucho tino para no revictimizar. Y ahí es importante que en la institución educativa lo que se tiene que hacer finalmente es aplicar estos protocolos a que hacíamos referencia, donde están todos los procedimientos específicos para atención de la violencia escolar. Y ahí es importante que como parte de estas medidas de capacitación, el Comité de Gestión de Bienestar pueda desarrollar acciones que promuevan una adecuada promoción de la convivencia escolar, así como de la prevención y atención oportuna de estos casos de violencia, considerando obviamente los protocolos, ¿no? En coordinación con los otros actores de la comunidad educativa. Y eso es importante para poder atender esas situaciones de violencia y poder también dar un soporte emocional a los niños, niñas, adolescentes con discapacidad que han sido víctimas de violencia. Doctor, tenemos una pregunta de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Juan Solano pregunta, ¿cómo se puede probar que un estudiante con discapacidad es víctima de violencia psicológica? ¿Se debe contar con alguna prueba al momento de hacer alguna denuncia? ¿En quién recae la responsabilidad de poder atender estos casos en las escuelas y sobre todo en la prevención? Como decía, hay un comité en las instituciones educativas, debe de haber un comité de gestión de bienestar, y desde ese comité se debe de promover una adecuada promoción de la convivencia escolar, y ahí también desde ese comité se debe trabajar mucho la prevención y la atención oportuna de estos casos de violencia. Y en ese comité es importante la participación de la comunidad educativa, incluida el niño, niña, adolescente. Y desde la experiencia ahí nosotros también lo que vemos es que debería también de poder incluirse la participación de un niño o niña con discapacidad, porque muchas veces estos niños son dejados de lado, digamos, en la participación de las actividades, ¿no? Cuando se presenta una violencia de orden psicológica, también debemos nosotros de tomar en cuenta que en las instituciones educativas hay una oficina de bienestar
donde hay un psicólogo, ahí las evaluaciones que se realicen puedan arrojar algunos cambios de comportamiento que experimenta este estudiante. Por ejemplo, si se da una situación de violencia en lo que se denomina, por ejemplo, el bullying o el acoso escolar, la conducta que va a desarrollar el estudiante es una suerte como de aislamiento. También puede expresarse en algunos síntomas que pueden ser de depresión. Nosotros lo que hemos visto en estos casos de estos niños es que, y adolescentes sobre todo, es que han desarrollado casos de depresión que en algunos casos había que atender, que ser atendidos por especialistas, porque en algunos casos esto ha conllevado a que puedan a seguir tratamiento psicológico o en algunos casos también tratamientos psiquiátricos para evitar un empeoramiento de su salud mental. Bueno, doctor, se nos ha ido ya el tiempo. Vamos a responder las preguntas de las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy. Agradecemos también por la entrevista, agradecemos a Laura Montes y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana.